Amoroso y soberano Dios de los cielos, gracias te damos, mi Dios, por la oportunidad de escuchar tu santa y divina palabra, la cual tú has enseñado y has preparado a nuestro hermano Alejandro para que la imparta el día de hoy. Así, mi Dios, pedimos que seas tú a través de él, expresando cada palabra y revivando cada sentimiento y removiendo hasta nuestras extrañas para que tu palabra haga el efecto que requiere, para así, mi Dios, tener siempre la dicha de gozar de esta bienaventuranza de conocerte, mi Dios, de echar mano de la salvación. Gracias, mi Dios, bendiga a tu amada iglesia porque está preparando sus oídos, sus corazones, su mente para recibir esta palabra. Y así, mi Dios, también sabemos de que tú estás ahí para enviar este mensaje a cada uno por individual y recibirlo y acoplarlo a su vida. Gracias, Dios. Gracias por hablarnos y gracias por tener la paciencia y gracias por tener la bondad y la misericordia cada día de nosotros. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Buenos días. Buenos días es lo que decimos siempre cuando comenzamos el día y vemos a alguien. Buenos días, nos han enseñado. Ser educados, decir buenos días. Esta mañana, mientras me levantaba, reflexionaba un poco sobre los días y recuerdo que una de las últimas veces que me paré aquí, dije que ya había transcurrido la cuarta parte del año. No es por apurar, pero ya nos estamos acercando a terminar la segunda cuarta parte del año, lo que indica que estaríamos por la mitad del año. Este año comenzó en domingo. Recuerdo el 1 de enero cuando estábamos aquí reunidos y le decía a los hermanos, este año va a ser un gran año porque empieza el día del Señor. Y quiero que el día de hoy reflexionemos sobre esto mismo, la forma como el ser humano ve los días, la forma como el ser humano ve transcurrir sus días, el ser natural, y la forma como el cristiano ve transcurrir sus días también en esta tierra. Esta mañana cuando me despertaba, escuchaba los pájaros cantar y recuerdo mi familia, mi abuela, siempre me decía que los pájaros cantaban de alegría. La verdad no lo sé, pero se me quedó esa idea. Y escuchar los pájaros me lleva un poco a mi tierra, a mi estado Táchira, a mi ciudad, y me hace querer estar con mi padre, con mi madre. Y el día de hoy me alegro por el hermano Alejandro, porque tiene aquí a su padre y a su madre. Nos alegramos por los demás, nos alegramos por los hermanos, la alegría de los hermanos, alegría también. Y lo que puedo decirles es que aprovechen el tiempo que tienen, aprovechen los días, porque los días se van lamentablemente y hay que disfrutarlos. Como decía, hoy, mientras me levantaba, mientras pensaba en lo que iba a decir, reflexionaba sobre la palabra día o días. Y coincidencialmente me parecía en la ortografía muy parecida a la palabra Dios. Me llamó la atención y busqué, busqué en el diccionario de dónde viene la palabra día. Y la palabra día, al igual que la palabra Dios, viene de una misma raíz, dieu, que quiere decir luz y brillo. Si usted se pone a ver, si usted escribe la palabra día, se dará cuenta que se parece mucho a la palabra de Dios. Y quiero que comencemos reflexionando algo. Vamos a buscar, por favor, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 6.
A momentos me quedo sin voz. Bueno. Segunda de Corintios capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Así pues nosotros, como colaboradores también suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gloria de Dios, porque porque en tiempo favorable te he escuchado, y en día de la salvación te he socorrido. Y fíjese muy bien lo que dice este versículo, lo que dice aquí. He aquí el tiempo favorable. He aquí ahora el día de la salvación. El día de la salvación es hoy, 30 de abril. Para nosotros los cristianos es primer día de la semana, pero para el mundo es el último día de la semana. En la semana civil, el domingo es considerado el último día, pero para nosotros como cristianos es considerado el primer día. Quiero que al final del mensaje reflexionemos sobre esto, que el día de ser salvos es hoy, el día de ponerse a cuentas con Dios es hoy. No esperemos que se nos vayan más días, no esperemos a estar más días lejos de Dios. Y no porque yo esté pensando que alguien va a morir, no, no quiero eso para nadie. Pero lo que quiero que reflexione es que cada día que pase usted sin Dios es un día menos que va a tener en la vida para disfrutar esa bondad de estar con el Señor. Vamos a comenzar con el pasaje de esta mañana, con el pasaje que ya ha leído el hermano durante la lectura. Vamos a ver la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 8. Pero antes, vamos a leer unos pasajes que hacen una introducción a la agonía con la que escribió el apóstol Pablo esta carta, que muy probablemente fue su última carta que escribió mientras estuvo en este mundo. Segunda de Timoteo, vamos a leer capítulo 1, vamos a leer versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y cordura. Y se preguntará usted por qué empieza el apóstol Pablo diciéndole esto, y que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, porque luego más adelante le va a decir lo que va a venir. Versículo, mismo capítulo 1, el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino partícipe de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Partícipe de las aflicciones por el Evangelio. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo lo que va a venir. Y es un poco lo que, no lo digo yo, lo dice la palabra, lo que vamos a ver esta mañana, de lo que vamos a tener que padecer. Pero también quiero que reflexionen, como leímos en el primer pasaje, si el día de hoy, si el día de hoy vale la pena que enfrentemos estas aflicciones que vamos a ver en un momento. Segunda de Timoteo, seguimos allí, capítulo 1, versículo 14, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahora sí, entramos a lo que es el pasaje central de esta mañana y leemos segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Acuérdate, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones como un malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Versículo 11, palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él.
Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. ¿Sabe por qué el hermano Jorge tiene la seguridad de que su madre la va a poder ver? Por este pasaje que acabamos de leer. Porque si hemos muerto con Él, versículo 11, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Las personas que hemos creído, las personas que perseveramos, las personas que hicimos de un día el día de nuestra salvación, tenemos la seguridad, porque dice el versículo 13, que Dios no puede negarse a sí mismo, tenemos la seguridad de que vamos a ser resucitados el día que venga el Señor. Vamos a ser atribulados, pero vamos a ser igualmente resucitados. Nuestro Señor Jesucristo no es un Dios que está allí lejos, que no se compadece de nosotros. En Hebreos, en el capítulo 14, versículo 15, nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque él mismo, como leíamos, como estudiábamos durante la campaña que tuvimos aquí en Filipenses capítulo 2, Dios se hizo siervo, se hizo hombre y sufrió. Y todo lo que tú sufres hoy, él decía al hermano que cuando comienza la mañana nos quejamos por el frío, nos quejamos por el calor, nos quejamos por muchas cosas. Todo eso lo sufrió Jesucristo. La diferencia fue que Jesucristo no pecó. Esa es la diferencia. Lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo es, acuérdate, acuérdate todos los días, acuérdate de ese Jesucristo resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y vamos rápidamente a ver en Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver qué es ese evangelio que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además, os voy a poner, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjense que el apóstol Pablo nos está diciendo, somos salvos si no creímos en vano. Versículo 3. Porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría viven aún, pero algunos ya se durmieron. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se le apareció a mí. El apóstol Pablo nos define aquí claramente lo que es el Evangelio, y es que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Esto es lo que está aquí el apóstol Pablo diciendo claramente que Jesucristo murió por los pecados tuyos, por los pecados míos y por los pecados de toda la gente que está allá afuera. Volvemos por favor a nuestro pasaje esta mañana, a 2 de Timoteo, y reflexionamos nuevamente. Timoteo, Pablo diciéndole, Pablo, escribiéndole desde la cárcel mamertina en Roma a Timoteo, diciéndole, acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Cuál evangelio? El que acabamos de leer de Primera de Corintios capítulo 15. Hay un pasaje de la Biblia y a veces, muchas veces, la persona se acerca a la Biblia buscando entenderla,
con ojos humanos. Y para poder entender la palabra de Dios, decía el hermano que me precedía en la clase, lo primero que hay que tener es fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 16, que sin fe es imposible agradar a Dios y que si te acercas a Dios, tienes que creer que existe y que es galardonador de los que se acercan a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que cuando estudia la Biblia, cuando estudia la palabra, entra más en discusiones sobre espíritus, sobre ángeles, sobre cualquier tipo de tema que en realidad te desenfoca de lo que es el punto central de la Biblia, que es la salvación, que la acabamos de ver, cómo la puedes lograr. La salvación, dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que somos salvos por fe, no por obras, para que nadie pueda gloriarse. Imagínese usted si la salvación se consiguiera por obras. Veríamos gente por allí en la calle con una chapa o con algo, soy salvo, lo conseguí, como conseguí el título, como conseguí el mejor trabajo que tengo, como conseguí ser presidente de la empresa. Pero la salvación no la vamos a conseguir así. La salvación la vamos a conseguir por medio de fe. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque es gracia. Es un regalo que está allí y que tienes que tomarlo simplemente. Vamos a ver este Jesucristo que le dice Timoteo, que le dice Pablo a Timoteo. Vamos a ver este Jesucristo que podría interpretarse como que fue un Jesucristo que murió y que quedó allí simplemente lo que fue su vida. No, vamos por favor al libro de Apocalipsis, un libro que, como decía, mucha gente se acerca, se aproxima a él buscando señales, buscando revelaciones, buscando cosas de no sé qué. Cuando la revelación está en 1 Corintios capítulo 15, que eres salvo por medio del Evangelio, que es que Jesucristo vino a este mundo, murió por tus pecados y resucitó. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Esto hubiese pasado si Jesucristo no hubiese resucitado. Se quedaría en eso, simplemente en lágrimas. Pero continuamos leyendo, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores más, no llores más. ¿Recuerdas cuando fueron a buscar a Jesucristo y él le dijo a las mujeres, no lo busquen allí, no está en la tumba, no lo busquen allí, no llores más? He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Eso es lo que le da seguridad de que el hermano va a ver a su madre y del que se ha convertido, que ya ha partido lamentablemente, le vamos a ver si nosotros perseveramos ahora lo que quedamos aquí. Eso es lo que le da seguridad. ¿Y saben qué es lo más hermoso de esto? Que Dios nos ha transformado. Cuando éramos viles, cuando éramos vanos, dice Salmos capítulo 8, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? ¿Qué soy yo para que Jesucristo haya padecido en esa cruz por mí? Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es lo que ha hecho este Jesucristo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Esto lo estaba escribiendo Pablo desde la prisión. Pero ¿saben qué le pasó a Timoteo? Timoteo también fue a la prisión. Timoteo también estuvo en la prisión por, por Jesucristo. Continuamos leyendo. Versículo 9, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9.
en el cual sufro penalidades, hasta prisiones como un malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo había pagado un alto precio por predicar la palabra de Dios, pero se gozaba. ¿Y de qué se gozaba el apóstol Pablo? De que la palabra de Dios no está presa. Y dice el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. A veces con nuestra mente podríamos pensar, ¿por qué Dios, si quiere que su palabra se expanda, si quiere que su palabra llegue hasta el confín de la tierra, por qué va a hacer que el interlocutor que tiene que llevar esa palabra vaya a la prisión? Yo veo dos razones. La primera es predicarle a los presos, porque ellos también tienen que ser salvos. ¿Quién le iba a predicar a los presos? Ahora se puede visitar la cárcel, pero en ese tiempo la única forma de ir a la cárcel como era preso, exactamente, señor Manuel, así era detenido. En ese tiempo no podía, "Oh, vengo a visitar la cárcel". No, 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 tú vas preso y vas a la cárcel. Pablo va preso y predica a los presos, como cuando estuvo en Filipos. Esa es la forma, como a veces no podemos entender cómo Dios obra, pero lleva inclusive a sus siervos a la cárcel si es necesario, para que los presos mismos sean salvos. Hebreos capítulo 13, versículo 23, dice el apóstol Pablo que Timoteo había sido liberado también de la prisión. Ahí podemos ver que igualmente Timoteo había ido a la cárcel. En Filipenses capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol Pablo, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo nos está diciendo, le está diciendo a Timoteo, y hoy en día cada uno de nosotros con Timoteo, que las cosas que han pasado no han pasado simplemente porque pasaron. Y piense usted, está hoy aquí sentado, todo lo que ha sucedido en su vida para que usted esté hoy aquí sentado. ¿Cuánto ha tenido que suceder? Quizá para que usted reflexione, para que se detenga a pensar, por qué está sentado hoy aquí. Mientras estuvo el apóstol Pablo en prisión, escribió 5 epístolas: Colosenses, Filipenses, Efesios, Filemón y Segunda de Timoteo, que las tenemos hoy. Entonces, vea usted el propósito de Dios, cómo de cosas que no logramos entender, Dios nos da vida para que podamos tener hoy la seguridad, podamos tener la palabra. Pablo tuvo que ir a prisión. Pablo tuvo que estar allí para poder escribir las cartas. Continuamos viendo nuestro pasaje. Versículo 11. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Fíjense algo, está diciendo el apóstol Pablo, y este punto es muy importante, este punto desde la teología como tal, se llama la doctrina de la predestinación. Dice el apóstol Pablo, versículo 10, todo lo soporto por amor a los escogidos. Piense usted algo, que el hecho de que usted esté hoy aquí sentado no es casual. Dios le ha escogido a usted para que usted sea salvo. Dios le ha escogido a usted para que usted llegue a los pies de Él. La doctrina de la elección incondicional se llama esto. Si retrocedemos un poco en el mismo, en el mismo libro de Timoteo que estamos, pero en el capítulo 1, segunda de Timoteo 1:9, solamente tiene que voltear su página. Dice la palabra de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos eternos. Dios había escrito que usted y yo hoy íbamos a estar aquí. No es casual, no es casual el hecho de que usted esté aquí hoy buscando a Dios.
porque eso es lo que yo entiendo que es la razón por la que usted está aquí. Dice Romanos capítulo 10, y hablaba el hermano en la clase de la fe, y es verdad. Y dice Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No hay otra forma de tener más fe, sino escuchar la palabra de Dios todos los días, a cada momento. ¿Tiene usted su familia? Conéctese a los estudios, o simplemente lea la palabra con su padre, con su hijo, con su hermano, con su mujer, con su esposo, con su vecino. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, que hemos sido predestinados antes de que usted estuviese en el vientre de su madre. Dios ya sabía que usted iba a estar hoy aquí. Y lo que Dios quiere es que usted sea salvo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a leerlo. Wow, Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, nuevamente. Segundo, me escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Versículo 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Que usted esté hoy aquí. Esa es la voluntad de Dios. Dice la palabra en el libro de los Hechos, que el apóstol Pedro le dijo a los judíos que estaban allí: ustedes por ignorancia crucificaron al autor de la vida. A veces uno hace cosas ignorando, pero lamentablemente esas cosas, aún ignorando, tienen consecuencias. Yo ignoraba que desconocía a Dios, yo pensaba que conocía a Dios, hasta que se me habló, hasta que se me predicó el Evangelio, y comencé en realidad a, a conocer a Dios, al Dios verdadero. Yo voy a decir algo, yo pensaba que yo estaba bautizado. No. Y es muy difícil entender que cosas que hemos creído toda nuestra vida no son. Pero hay un dicho que dice: es mejor tarde que nunca. Es mejor corregir tarde que quedarse errando, que quedarse en ese error. Continuamos nuestro pasaje de 2 de Timoteo. Leemos ahora desde el versículo, vamos a leer del versículo 11, donde quedamos. Palabra fiel es esta. Y aquí viene la promesa. Palabra fiel es esta: que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. La forma como Dios ha hecho su plan es que nosotros, todos vamos a morir, todos vamos a morir. Usted le pregunta a cualquier persona por ahí, va a decir que va a morir. Pero hay dos muertes, y ya lo han dicho los hermanos aquí. La muerte física, todos la vamos a padecer, es una consecuencia del pecado. La muerte espiritual, que es la muerte que usted y yo podemos evitar, y es la muerte definitiva. Esa es la muerte a la que se refiere este pasaje. Es la muerte que, al que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, que si somos muertos con Él, en el momento que nos bautizamos, en el momento que vamos a las aguas, lo que representa el sumergirse es estar bajo tierra como muertos. Pero en ese mismo momento somos levantados por Dios nuevamente para resurrección. Por medio del bautismo, le decía el apóstol Pedro a los judíos en Hechos: arrepiéntense y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense para que sus pecados sean perdonados y reciban la salvación y la vida eterna. Esta es la muerte a la que el apóstol Pablo nos está llamando aquí a evitar. Continuamos leyendo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12.
Si le negamos a Él, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanecerá fiel. No puede negarse a sí mismo. En Mateo capítulo 10, versículo 33, dice el Señor, a cualquiera que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces ignorando le hemos negado al Señor? Negar al Señor es no hacer su voluntad. Negar al Señor es no morir para Él. ¿Cuántas veces nosotros mismos, sin intención, sin quererlo, sin saber, como decía, simplemente hemos negado a nuestro Salvador? Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 38, por favor. Vamos a leer, que creo que vale la pena leer el pasaje de lo que el apóstol Pedro le está diciendo a los judíos en esta predicación que estaba haciendo, en su primera predicación. Hechos capítulo 2. Aquí está el apóstol Pedro, está dando su primer discurso, su primera predicación. Y lo que les había dicho a los judíos simplemente les había enseñado cómo ellos, tal vez sin conocimiento, habían crucificado al autor de la vida. Hechos capítulo 2, versículo 3. Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor Dios llame. Fíjense algo, el apóstol Pedro le está enseñando que no hay otra forma en la que pueda ser salvo que no sea por arrepentimiento y por medio del bautismo, por medio del bajar a las aguas. No hay otra forma, así como dice la palabra de Dios también, que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y dice Juan, dice el propio Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Comenzamos el mensaje esta mañana y lo vamos a concluir allí mismo, leyendo 2 Corintios. Pero antes quisiera que leyéramos, por favor, Romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense nuevamente como el apóstol Pablo dice, mira, no es que vas a ser vencedor, es que vas a ser más que vencedor. ¿Y qué es lo que te está esperando? Una corona de vida eterna. Versículo 38. Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol Pablo también decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay que pensar, hay que reflexionar sobre la convicción que tiene un hombre de este valor para decir estas palabras. Un hombre que padeció prisiones,
y que le enseñaba a la gente honestamente que el mismo Señor había dicho que si me quiere seguir, cada uno tome su cruz y sígame. Porque cuando Jesús hablaba con Nicodemo, hay algo que se pasa por debajo. Nicodemo le dice, ¿y cómo puede un hombre volver al vientre de la madre? Creo que la pregunta más correcta hubiese sido ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo sin morir? Porque el camino del cristianismo también tenemos que considerarlo que es un camino que lamentablemente nos va a enfrentar al mundo, pero que al final es un camino también que nos lleva a la gloria, que nos lleva a la corona celestial, que nos lleva a acabar la carrera, que nos lleva a salvación, que nos lleva a vida eterna y que nos lleva a la presencia de Dios. A tiempo de refrigerio, dice la palabra. Me imagino, será todo el día cantos, será todo el día alabar, será todo el día paz. Eso es lo que nos enseña Dios, que si culminamos esta carrera que tenemos por delante, más de este medio año que queda por delante y lo que nos quede por vida si perseveramos, eso es lo que vamos a conseguir. Leemos de nuevo, por favor, Segunda de Corintios, capítulo 6. Y quiero que reflexione usted, quiero que reflexione en este momento. Si vale la pena, si vale la pena seguir a Dios, si vale la pena tomar esa cruz, que esa cruz todos sabemos cuál es, tus miedos, tus rabias, inseguridades, ira y muchas otras cosas. Y estás dispuesto a enfrentar todo eso y seguir el camino que también siguió nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. En tiempo favorable te he escuchado, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo favorable. He aquí el día de la salvación. Lo leía el hermano Alejandro durante la cena, un pasaje que me encanta, en Hechos capítulo 8, Felipe y el eunuco, o el etíope. Fíjense algo, y si vemos cómo se desarrolla el diálogo entre los dos, primero estaba el etíope leyendo algo que no entendía, y llega Felipe, ¿y qué le dice el etíope? ¿De quién dice esto? ¿De alguien más o del mismo que lo escribe? Y comienza, dice la palabra, comienza Felipe a explicarle todas las escrituras. Cuando llegan a un lugar donde hay agua, ¿quién es el que habla? El etíope. Le dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Quiere decir que obviamente Felipe ya le había expuesto cómo era el camino, cuál era el plan de salvación de Dios, que pasaba por medio del arrepentimiento y el bautismo. Hoy, 30 de abril, que nos acercamos ya a la mitad del año, ese camino está allí, esa gracia está allí, para que simplemente cada uno de nosotros la tomemos y sigamos adelante lo que nos queda de vida con ese don, con esa seguridad de que de que no vamos a morir, de que vamos a tener vida eterna con Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Amén.